Hay silencios que pesan más que cualquier grito. El de aquella cena de domingo en casa de mis padres pesaba toneladas. El aire estaba tan denso que se podía cortar con el mismo cuchillo con el que mi padre, Ricardo, rebanaba el asado con una precisión quirúrgica que jamás aplicó a sus emociones. Mi madre, Elena, iba y venía de la cocina con una sonrisa tensa, de esas que usaba para las visitas importantes, no para su propio hijo. Mi novia, Clara, me apretó la mano por debajo de la mesa. Ella también lo sentía. Aquello no era una cena, era una emboscada. Y la primera bala la disparó mi hermana. Sofía, 2 años menor que yo, la eterna princesa de la casa, dejó caer sus cubiertos sobre el plato, produciendo un eco metálico que rompió el silencio. Levantó la vista, con los ojos anegados en lágrimas perfectamente sincronizadas. Mamá, papá. Daniel, su voz era un susurro tembloroso. Hay algo que tenemos que decirles. Marcos y yo, no podemos tener hijos. El guión estaba en marcha. Mi madre ahogó un grito y se llevó las manos al pecho. Mi padre dejó el cuchillo y la miró con una gravedad ensayada. Yo permanecí en silencio, observando la obra. Sofía continuó, sacando un fajo de papeles de su bolso. Fui a ver a un especialista. Tengo algo llamado atrofia uterina prematura. El nombre sonaba aterrador, complejo, irrebatible. Deslizó los papeles sobre la mesa. Eran de una clínica de Houston, Texas, llenos de gráficos y términos médicos en inglés. En la parte superior, la foto de un supuesto doctor Alarcón, un hombre de pelo cano y mirada compasiva. Es una condición degenerativa y muy rara, sollozó Sofía. El doctor dice que mi única oportunidad es un tratamiento de fertilización in vitro experimental. Y tiene que ser ahora. Cuesta $80,000. Silencio. $80,000. La cifra exacta que yo tenía en mi cuenta de ahorros. La cifra que había acumulado durante 10 años de trabajo incansable, de noches sin dormir dibujando planos, de proyectos que me habían exprimido hasta la última gota de creatividad. Miré a mi padre. En sus ojos no vi compasión por su hija, sino un cálculo frío dirigido hacia mí. Y en ese instante, no pude evitar recordar el día de mi graduación de la carrera de arquitectura. Él no fue. Más tarde, entre copas, le dijo a un tío mío que la arquitectura era un oficio de albañiles glorificados y que su sueño siempre había sido tener un hijo doctor. Cada ladrillo de mi carrera, cada éxito, había sido un intento silencioso de demostrarle que estaba equivocado. Y ahora, él quería que yo demoliera mi propio edificio para financiar el de su hija predilecta. Tú eres el único que puede ayudarla, hijo, dijo mi padre, su voz resonando con una falsa autoridad paternal. Eres su única esperanza. No era una pregunta. Era una orden. Sentí la mano de Clara apretar la mía con más fuerza. Con la voz más calmada que pude encontrar, pregunté, ¿han buscado una segunda opinión? ¿Alguna alternativa en México? La reacción fue inmediata. La cara de mi padre se ensombreció. El dinero. Siempre pensando en el dinero. ¿No te importa tu hermana? Mi madre se levantó, con el rostro bañado en lágrimas. La familia es lo primero, Daniel. ¿Cómo puedes ser tan frío? ¿Acaso el dinero es más importante que la felicidad de tu única hermana? Y mi padre remató, mirándome con desprecio. Toda tu vida construyendo edificios, ya es hora de que construyas algo para tu familia. La trampa se había cerrado. No importaba mi lógica, mis preguntas. En ese teatro, yo ya tenía asignado mi papel, el del hijo egoísta que debía ser doblegado por el bien de la familia. Y yo, a mis 32 años, sentía el mismo pánico y la misma necesidad de aprobación que el niño que solo quería que su papá le dijera que estaba orgulloso de él. Los días que siguieron a la cena fueron un asedio psicológico metódicamente orquestado. Mi teléfono se convirtió en un instrumento de tortura. Por la mañana, eran los mensajes de mi madre, fotos de bebés que encontraba en internet con textos como un milagro que tu hermana merece. Al mediodía, las llamadas de mi padre, monólogos fríos sobre la decepción, el deber y el sacrificio que un hombre de verdad hace por los suyos.
Sofía, por su parte, libraba su guerra en el frente digital. Publicaba fotos en blanco y negro con frases ambiguas sobre la esperanza y la desilusión. La cúspide fue una ecografía borrosa, que luego supe que era de una de sus amigas, con el pie de foto: algunos sueños solo se cumplen con el apoyo de una verdadera familia. Cada publicación era un dardo envenenado dirigido a mí, y las decenas de comentarios de fuerza, amiga y qué triste que no todos entiendan eran la sal en la herida. Me estaba volviendo loco. El trabajo, mi refugio, se vio afectado. Me encontraba mirando un plano, pero en mi mente solo veía el rostro lloroso de mi hermana y la mirada acusadora de mi padre. Empecé a dudar de mí mismo. ¿Y si era yo el egoísta? ¿Y si el dinero me había podrido el corazón? Una noche, harto de dar vueltas en la cama, llamé a mi mejor amigo, Marcos. Nos conocíamos desde la universidad y él había sido testigo de la dinámica de mi familia durante años. Le conté todo en un bar ruidoso, mi voz apenas por encima de la música. Él escuchó pacientemente, sin interrumpir. Cuando terminé, se bebió su cerveza de un trago y me miró fijamente. Daniel, escúchame bien, dijo, su voz seria. Esto huele a estafa a kilómetros. Atrofia uterina prematura, suena a algo que inventaron en 10 minutos en Google Translate. Una clínica de la que nadie ha oído hablar, un solo médico, un precio redondo que casualmente es todo lo que tienes. Despierta. Pero es mi familia, Marcos, le contesté, sintiendo una punzada de culpa por dudar. ¿Y si me equivoco? ¿Y si hay un 1% de probabilidad de que sea verdad? ¿Cómo podría vivir con eso? La familia no te acorrala, no te chantajea, replicó él, implacable. Están convirtiendo tu amor en un arma para usarte. Hazme caso. Pídeles los informes médicos completos, el número de colegiado del doctor, el contacto directo de la clínica. Si todo es legítimo, no tendrán ningún problema en dártelo. Sus palabras, cargadas de una lógica aplastante, fueron el ancla que necesitaba. Al día siguiente, armándome de valor, llamé a mis padres. Papá, he estado pensando, empecé con cautela. Estoy dispuesto a considerar la ayuda, pero antes, me gustaría tener una copia de todos los informes y hablar directamente con el doctor Alarcón. Es mucho dinero, necesito estar seguro. La línea se quedó en silencio por un segundo, y luego estalló. Era mi padre. ¿Cómo te atreves?, gritó, su voz distorsionada por la furia. Somos tus padres. Tu confianza debería ser ciega. Dudar de nosotros es una ofensa, una SNHC. Mi madre tomó el teléfono, llorando. Danielito, ¿por qué nos haces esto? Creíamos que te habíamos criado mejor. Se negaron en redondo. Dijeron que los documentos eran confidenciales, que el doctor era una eminencia muy ocupada para hablar con familiares. Cada excusa era una bandera roja más, y la semilla de la duda que Marcos había plantado comenzó a germinar, convirtiéndose en una enredadera de sospecha que me oprimía el pecho. Pero el golpe de gracia aún estaba por llegar. Una semana después, un jueves por la noche, llamaron a mi puerta. Eran ellos, mis padres y Sofía. Sin avisar. Entraron a mi apartamento como si fuera suyo. Era una intervención. Se sentaron en mi sofá, los tres, mirándome como un tribunal. Daniel, estamos muy preocupados por ti, comenzó mi madre con voz melosa. Tu actitud no es normal. Entonces, mi padre sacó un sobre. Recordamos que cuando tenías 16 años, te llevamos a un psicólogo por tu rebeldía. Hemos contactado con él. Nos ha facilitado una copia de tu evaluación. Abrió el sobre y empezó a leer en voz alta. Las palabras eran dagas. Hablaba de un complejo de inferioridad, de una necesidad patológica de validación externa a través de logros materiales. Y la frase final, la que me rompió por dentro: el paciente muestra una tendencia a evadir proyectos que implican una gran responsabilidad emocional y financiera, y es propenso a abandonar compromisos bajo presión, lo que demuestra una inmadurez para afrontar problemas del mundo real. Era una mentira. Una fabricación completa. Pero era mi palabra contra un supuesto informe profesional.
Atacaron mi identidad, mi carrera, mi núcleo. Me estaban diciendo que mi vida entera, mi esfuerzo, mi profesión de arquitecto, no era más que el síntoma de una enfermedad mental. Clara, que había estado en silencio hasta entonces, se levantó. Esto es increíble. No pueden hacerle esto. Mi padre ni la miró. Esto es un asunto de familia. Tú no tienes nada que ver. Me sentí desmoronar. Me levanté, temblando, y me encerré en mi estudio. Apoyé la frente contra el cristal frío de la ventana, viendo las luces de la ciudad que yo ayudaba a construir. Me sentí pequeño, loco, manipulado hasta el punto de no saber quién era yo. Por un momento, solo por un momento, pensé en rendirme. En firmar el cheque, en darles el dinero, solo para que la tortura se detuviera. Había tocado fondo. La desesperación tiene dos caminos, la rendición o la lucha. Durante horas, en la soledad de mi estudio, coqueteé con la primera. Fue Clara quien me trajo de vuelta. No con palabras de ánimo, sino con un viejo anuario de la preparatoria de mi padre que encontró en una caja de recuerdos. Dani, mira esto, me dijo, señalando una foto del equipo de debate. Al lado de un joven Ricardo, mi padre, había otro muchacho con una sonrisa arrogante. Este chico, ¿no se te hace familiar? Sentí un escalofrío. Era él. Una versión más joven, con más pelo y sin gafas, pero inconfundiblemente era la misma cara del doctor Alarcón del folleto de la clínica de Houston. Su nombre debajo de la foto, Gerardo Peña. Aquel descubrimiento fue la primera piedra. Ya no se trataba de sentimientos o de confianza, ahora tenía un hecho. Aferrándome a ese hilo, empecé a tirar. No por ira, sino por una necesidad visceral de salvar mi propia cordura. Pasé toda la noche investigando. El sitio web de la clínica de fertilidad de Houston era genérico, lleno de fotos de archivo y sin ninguna publicación médica real. El nombre de Gerardo Peña no aparecía en ningún registro de médicos de Texas. Finalmente, encontré el número del Hospital Real de Houston cuyo logo habían usado en el falso informe. Con el corazón en un puño, llamé. Me preparé para que me colgaran, para que no me hicieran caso. Pero me atendió una amable recepcionista del departamento de registros. Le expliqué, con la voz más calmada que pude, que estaba verificando la autenticidad de un informe emitido por un doctor Alarcón de su institución. Un momento, señor, dijo ella. El sonido del tecleo era lo único que se oía. Lo siento, pero no tenemos a ningún doctor Alarcón en nuestro personal. Ni ahora ni en el pasado. ¿Está seguro del nombre del hospital? Completamente seguro, respondí, mi voz apenas un susurro. Le pedí si podía enviarme una confirmación por correo electrónico. Accedió amablemente. 5 minutos después, el correo llegó. Letras negras sobre un fondo blanco, con el membrete oficial del hospital. Corto, profesional y demoledor. Confirmamos que el documento que nos ha enviado es fraudulento y no ha sido emitido por nuestra institución. El primer giro de la llave. La cerradura se abrió. No sentí euforia ni ira. Solo un vacío frío y profundo. La traición ya no era una sospecha, era un hecho certificado. Mi propia familia había orquestado una estafa elaborada para robarme. Y entonces, supe exactamente lo que tenía que hacer. 2 días después, recibí la invitación. Mis padres, creyendo que su intervención me había doblegado, habían organizado el acto final, una cena de celebración y recaudación en un restaurante elegante. Invitaron a toda la familia, tíos, primos, amigos cercanos. El plan era anunciar públicamente mi generoso sacrificio para poner el último clavo en mi ataúd y, de paso, presionar a otros para que aportaran su granito de arena. Llegué al restaurante. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi madre se acercó para abrazarme, susurrando sabía que harías lo correcto, hijo. Mi padre me dio una palmada en la espalda, una de las pocas que recordaba haber recibido. Era el abrazo del verdugo. Pero no venía solo. Unos minutos después de mí, entró mi tía Isabel, la hermana de mi padre. Una mujer que siempre se había mantenido al margen, observando desde la distancia.
Su presencia inesperada causó un murmullo de sorpresa. La cena transcurrió entre conversaciones forzadas. Finalmente, mi padre se levantó, copa en mano, para dar su discurso. Habló de la unidad familiar, de las pruebas que la vida nos pone y de la alegría de ver a un hijo cumplir con su deber. Y ahora, dijo, mirándome con orgullo fingido, mi hijo Daniel tiene unas palabras para su hermana. Me levanté. Todas las caras me miraban, expectantes. Sofía tenía una sonrisa triunfal. Saqué mi teléfono. Gracias, papá, dije, mi voz sonando clara y firme en el salón silencioso. Antes de decir nada, me gustaría leer un correo que recibí esta semana. Es del Hospital General de Houston. Empecé a leer. Cada palabra era un martillo demoliendo su farsa. Leí la confirmación de que el informe era falso, que el médico no existía, que todo era un fraude. La cara de mi padre pasó del orgullo al pánico. Mi madre se quedó pálida como el mantel. Sofía me miraba con puro odio. Es mentira, gritó mi padre. Él lo está inventando. Está resentido. Pero era demasiado tarde. El caos se apoderó de la sala. Y entonces, la segunda llave giró en la cerradura. Mi tía Isabel se puso de pie. Su voz no era alta, pero cortó el ruido como un bisturí. Ricardo, basta ya, dijo, mirándolo directamente. Yo he guardado silencio por demasiado tiempo. Silencio cuando perdiste el dinero de tu primer negocio y nunca me lo devolviste. Silencio cuando despreciaste la carrera de tu hijo. Pero no me quedaré en silencio mientras lo destruyes por tu orgullo. Se volvió hacia el resto de la familia. No hay ninguna enfermedad. La verdad es que Sofía y su marido están ahogados en deudas por un negocio de ropa de lujo que fracasó. Están a punto de perder la casa. Y la verdad, dijo, mirando a mi padre de nuevo, es que tú fuiste su aval, Ricardo. Y estás a punto de perder hasta tu fondo de pensiones para pagar sus errores. La bomba atómica. El segundo giro. La verdad completa. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sepulcral. La mentira no era por un bebé. Era por dinero, por apariencias, por el orgullo herido de un padre que prefería destruir a un hijo antes que admitir el fracaso de su hija predilecta y el suyo propio. La fachada, construida durante décadas con mentiras y sonrisas falsas, se derrumbó en un instante, dejando solo las ruinas humeantes de lo que una vez llamé mi familia. En medio del caos y los murmullos de incredulidad, Clara y yo nos levantamos y caminamos hacia la salida. Nadie intentó detenernos. Antes de cruzar la puerta, miré hacia atrás por última vez. Vi a mi padre, un hombre que siempre me había parecido un gigante, encogido en su silla, pequeño y derrotado. Vi a mi madre llorando, no por mí, sino por el escándalo. Y vi a Sofía, mirándome con una furia impotente que revelaba la profunda envidia que siempre me había tenido. No sentí nada. Ni pena, ni rabia, ni victoria. Solo un inmenso y absoluto vacío. Esa noche bloqueé sus números. Corté todo contacto. En las semanas siguientes, intentaron una patética campaña de desprestigio, pero la verdad, una vez liberada, es imposible de enjaular. La tía Isabel, fiel a su palabra, se había encargado de que toda la familia supiera la historia completa. Mis padres y mi hermana se encontraron con un muro de silencio y desprecio. Se quedaron solos, atrapados en las ruinas de su propia deshonestidad. La justicia, a veces, no llega con un trueno, sino con el simple y silencioso peso de las consecuencias. Sofía y su marido tuvieron que vender su casa y enfrentarse a la realidad de sus deudas. La relación entre ellos y mis padres se agrietó bajo el peso del resentimiento y los reproches. ¿Y yo? Yo era libre. Los $80,000, el dinero que había sudado y que ellos habían intentado robar, se convirtieron en la piedra angular de mi nueva vida. En lugar de entregárselo a su mentira, lo invertí en mi verdad. Usé una parte como capital inicial para abrir mi propio estudio de arquitectura, un sueño que siempre había pospuesto por miedo a fracasar ante los ojos de mi padre. Lo llamé Cimientos Sólidos. 6 meses después, estaba en mi nueva oficina. Era de noche.
Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como una promesa. Clara estaba a mi lado, su cabeza apoyada en mi hombro. Sobre la mesa de dibujo no había un rascacielos ni una casa de lujo, sino los planos de nuestro primer proyecto, un centro comunitario para un barrio de bajos recursos. Miré aquel plano, aquellas líneas que representaban un futuro, y lo entendí. Había pasado toda mi vida buscando la aprobación de un hombre que nunca quiso dármela, tratando de construir algo lo suficientemente grande como para que él finalmente me viera. Ahora me daba cuenta de que la única construcción que importaba era la de mi propia vida, sobre mis propios términos. Ya no necesitaba su validación. Había encontrado la mía. En el reflejo del cristal de la ventana, vi a un hombre que no conocía del todo, pero que por primera vez en mucho tiempo, me gustaba. Un hombre que había aprendido que la familia no siempre es la sangre que compartes, sino el respeto que te ganas y la honestidad que ofreces. Un hombre que, finalmente, estaba en casa.